Muy buenos días, estimado estudiante. Es un gusto volver a estar conectado contigo de manera virtual para seguir mejorando nuestros aprendizajes. En esta sesión de hoy, la sesión número 2 del área de comunicación, vamos a tocar un nuevo tema que es el subrayado. Así que acompáñame. No te olvides que tienes que leer las recomendaciones que nuestra institución educativa nos da. Ahora sí, entonces, dentro de la presentación, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Lo que aprenderemos el día de hoy es una estrategia de lectura para mejorar nuestras capacidades en la lectura. Así que comencemos. Tú puedes. La motivación, lo que yo te traje el día de hoy, es un cuento. Así que le vas a dar clic a ese enlace de video para que puedas prestar atención al cuento que te he traído el día de hoy. Ahora sí, entonces vamos a comenzar con nuestro cuento que se llama La ratita presumida. Así que vas a prestarle mucha atención a este bonito cuento. ¿Listo? Vamos a escucharlo. La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy!, repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. «No compres nada inútil», le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido Gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. «Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada», contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin. Fin. Muy bien. Espero que te haya gustado este cuento, estimado estudiante. Una vez que tú hayas terminado, lo puedes volver a ver para después comenzar con las preguntas. Vamos a responder una serie de preguntas relacionadas al cuento. Ahí vienen las preguntas. Pregunta 1 dice: ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Quiénes son los animalitos que aparecen ahí, por ejemplo? Porque todos son animalitos. La pregunta número 2: ¿qué encontró la mamá? ¿Cierto? ¿Qué encontró la mamá? ¿Te acuerdas? Pregunta número 3:
¿Qué decidió hacer la mamá con el objeto que encontró? Con lo que ella encontró, de repente creo que en la calle estuvo, encontró algo. Con eso que encontró, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué decidió hacer la mamá? Ahora, número 4, pregunta 4. ¿Qué compró la ratita? ¿Qué es lo que ella se compró? Pregunta 5. ¿Por qué la ratita no aceptó los trabajos del gallo y del perro? Ellos le dieron trabajos, entonces, ¿por qué ella no aceptó? ¿Por qué ella dijo no, no puedo? ¿Por qué? 6. ¿Qué aprendió la ratita al final? ¿Cuál es la enseñanza que le da a la ratita? ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ir al desarrollo, estimado estudiante. Desarrollo. Observa. Vamos a leer esta introducción al desarrollo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice, cuando escuchabas el cuento, prestabas atención a las imágenes y a los diálogos, ¿cierto? Tú estabas muy pendiente de cómo era el cuento, quiénes son los personajes y qué es lo que decían, ¿cierto? Eso te ayudaba a que puedas comprender y entender lo que quiere enseñar el cuento. Para entender y comprender los tipos de texto, existe una estrategia que servirá mucho al momento de leer, que es el subrayado. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú ves un cuento, tú escuchas un cuento, entonces para que tú entiendas, tú le prestas atención a todo lo que hay en el cuento, ¿cierto? En este caso, en este video cuento, tú has visto las imágenes, has estado prestando bastante atención a los diálogos. Cuando tú tengas un texto escrito, o sea, un cuento con letras en un libro, por ejemplo, ya va a ser diferente. ¿Cómo vas a entender, cómo vas a comprender ese texto? Prestando bastante atención, pero hay una estrategia, hay una forma de cómo comprender estos tipos de texto. Y una de estas estrategias para comprender los cuentos, por ejemplo, para comprender otros tipos de texto, es el subrayado. Esta es una técnica. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es el subrayado? Ya te dije, el subrayado es una técnica que consiste en señalar las ideas importantes, fundamentales o palabras claves de un texto. Cuando tú lees un texto, te vas a dar cuenta de unas palabras que son muy importantes. Por ejemplo, si dice el oso es un animal, una palabra importante es que es un animal, ¿cierto? Entonces tú lo vas a subrayar. En este caso, ¿cómo realizo un subrayado, profesor Wilson? Porque es la primera vez que voy a subrayar algo. Ok, para realizar el subrayado se debe realizar una línea debajo de cada oración o palabras importantes. Pues en este caso, si tú quieres subrayar la palabra mamá, ¿qué haces? Agarras tu lápiz o tu color rojo, que es algo más importante, y haces una línea debajo de esa palabra. ¿Ya? Entonces vamos a observar las siguientes oraciones para reforzar un poquito más de nuestros aprendizajes que estamos tocando el día de hoy. Observa acá, aquí hay una imagen. ¿Qué observas ahí? ¿Qué observas? Hay agua, hay un cerro al fondo, hay plantas, ¿no? Hay barcos, hay casas, pero miren, hay pedazos de tierra en medio del agua, entonces son como pequeñas islas, ¿cierto? ¿Dónde quedará eso? ¿Alguna vez has visto eso? Esa es una comunidad que queda al sur del Perú, en la sierra del Perú. A ver. Y aquí, ¿qué observas? Observa un hombre que se está yendo, ¿no? Se está alejando. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿El lugar qué es? Es una playa, creo, es un camino. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Con qué se está transportando? En una carroza, ¿cierto? Bueno, vamos a observar estas oraciones y preguntas donde dicen, por ejemplo, ¿dónde viven los uros? Los uros. Los uros, ¿qué son los uros, profesor? Los uros es una comunidad de personas, un conjunto de personas que viven en Puno. Puno es una región del Perú, ¿ya? Específicamente en las islas del lago Titicaca. Aquí si te das cuenta en la imagen, este es el lago Titicaca y estas son las islas. Esta es la comunidad de los uros. Entonces yo digo, los uros viven en las islas del lago Titicaca. Los uros viven en las islas
del lago Titicaca. Entonces aquí te das cuenta en esta imagen que este es el lago Titicaca, es toda una extensión enorme de agua y las islas son pequeños pedazos de tierra, pequeños terrenos, ¿te das cuenta? Mira, territorios de tierra. Y ahí está la comunidad de los huros, esas son las casitas de los huros. Ahora, observamos la siguiente pregunta, dice, ¿a dónde se fue el tío Julián? ¿A dónde se fue el tío Julián? Dice, el tío Julián se fue muy lejos, pronto volverá. En esta imagen el tío Julián se está yendo, está que se va muy lejos. Ah, mira, el tío Julián se fue muy lejos, pronto volverá. Ahora yo quiero subrayar lo más importante. Subrayo las ideas importantes. Entonces, mira, respondo la pregunta. ¿Dónde viven los huros? En las islas del lago Titicaca. Entonces, las islas del lago Titicaca es una idea importante, porque está respondiendo a mi pregunta. ¿Dónde viven los huros? Las islas del lago Titicaca, ¿cierto? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿a dónde se fue el tío Julián? Se fue muy lejos, ¿cierto? Esa es otra idea importante. Me ayuda a que yo pueda entender el texto. Entonces yo ya no digo, el tío Julián se fue muy lejos. Simplemente puedo decir, se fue muy lejos, ¿cierto? Porque ya estás sabiendo identificar. Las preguntas te ayudan a que tú puedas identificar también con más profundidad las palabras, para que puedas comprender un poco más las palabras y te puedas ayudar a subrayar. ¿Listo? Ahora sí, vamos a continuar en este subtítulo que dice los pasos para realizar la técnica del subrayado. ¿Cómo vamos a hacer un subrayado? El primer paso dice, leo por primera vez el texto sin subrayar. O sea, no hago ninguna línea debajo de la palabra. Primero leo todo el texto. Dice, comprendo el texto y lo trato de entender. Paso 2. Vuelvo a leer. Leo lentamente e identifico las ideas más importantes de cada párrafo. Me doy cuenta cuáles son las palabras más importantes, las ideas más importantes, qué es lo que me quiere decir cada párrafo. Paso 3. Subrayo la idea importante con un color. Si tú ya sabes cuál es la palabra importante o cuál es la palabra que responde a tu pregunta, lo subrayo con un color. Paso 4. Destaco las fechas y nombres importantes de un texto encerrándolo con una línea. ¿A qué se refiere esto? Si tú observas en tu texto que hay fechas y hay nombres que son importantes, por ejemplo el de los personajes, entonces puedo encerrarlo con una línea. ¿Listo? No hay ningún problema. Paso 5. Verifico si subrayé las ideas que deseaba. O sea, observo si he subrayado lo que yo quise subrayar. La palabra que yo dije que esto es importante, entonces verifico, veo, corrijo si en verdad lo hice o si no lo hice, entonces lo subrayo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el paso 1, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dice, leo por primera vez el texto sin subrayar. ¿Cierto? Estoy subrayando acá el primer paso. En el paso 2, identifico las ideas más importantes. Solo estoy subrayando lo que es más importante para mí. ¿Listo? En el paso 3, subrayo la idea importante. En el paso 4, destaco las fechas y nombres importantes de un texto. En el paso 5, verifico si subrayé las ideas. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, otra vez. Los pasos para realizar la técnica del subrayado entonces son: leo por primera vez el texto sin subrayar. Paso 2, identifico las ideas más importantes. Paso 3, subrayo la idea importante. Paso 4, destaco las fechas y nombres importantes de un texto. Paso 5, verifico si subrayé las ideas. ¿Cierto? Si te das cuenta, ya no leí las otras palabras que no están subrayadas, simplemente las que yo consideré importante. ¿Listo? Y esto me ayuda a que yo pueda entender, a que pueda comprender. ¿Listo? Entonces vamos a la actividad 1. Vamos a ver qué dice nuestro indicador. Dice, lee el siguiente texto y luego realiza los ejercicios. Observa ahí.
¿Qué personaje es? ¿Qué personaje observas ahí? Es un bebé, ¿cierto? Muy feliz. Entonces vamos a leer el texto de Ana. Dice: Ana tiene un bebé al que baña todos los días. Después le seca y le viste. Le pone un babero muy bonito y unas botitas de lana. Más tarde le da el biberón. El bebé de Ana se llama Benito. Benito es muy bueno y no llora nunca. Sus papás y sus abuelos le quieren mucho. ¿De qué tratará el texto? Puedes volver a leerlo si tú deseas. ¿Ya? Incluso puedes subrayar las ideas que tú deseas. Vamos a ver qué dicen los ejercicios. El ejercicio 1 dice: subraya las palabras que tengan las sílabas ba, be, bi, bo, bu. Por ejemplo, dice: Ana tiene un bebé. Bebé, entonces, mira, la palabra bebé tiene la sílaba B. Entonces lo subrayo, ¿cierto? Listo. Al que baña, la palabra baña tiene la sílaba ba. Entonces subrayo ba. Y así continúa subrayando más palabras. Ahora sí, ejercicio 2. Dice: escribe las palabras que subrayaste. Esas palabras que tú subrayaste, ahí en las líneas lo vas a volver a escribir. ¿Listo? Ahora sí. La actividad número 2. ¿Qué observas en esa imagen? ¿Qué son? ¿Son hormigas? ¿Son arañas? ¿Qué son? Vamos a ver qué son. Actividad 2. Dice: lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. No olvides subrayar las ideas importantes. Entonces, vas a responder unas preguntas después de haber leído este texto, pero yo quiero que esta vez tú me subrayes las ideas importantes. Te puedes guiar de las preguntas. Dice: las termitas. Entonces este texto es sobre las termitas. ¿Qué dice? Las termitas son insectos que pueden ocasionar muchos daños a los objetos hechos de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo tierra y se abren paso hacia la madera. Una vez en ella, la empiezan a devorar de adentro hacia afuera. Por eso, a veces, pasan inadvertidas. Cuando en casa veas algún mueble con pequeños orificios, puede ser que algunas termitas estén viviendo allí. Entonces, estimado estudiante, las preguntas están en esa diapositiva. Vamos a ver las preguntas, las vas a resolver y subrayas las ideas importantes. ¿Está bien? Ahora sí. Muy bien, entonces son 2 actividades que te estoy dejando. Espero que hayas entendido esta clase de la técnica del subrayado. ¿Qué es subrayar? Subrayar es hacer una línea debajo de una palabra que yo considero importante, de una palabra importante. ¿Para qué me ayuda a subrayar? ¿Para qué me ayuda? Para que yo pueda comprender mejor un texto, para que yo pueda comprender, entender lo que esa lectura, lo que ese cuento, lo que esa historia me quiere decir a mí. Entonces el subrayado me ayuda a que yo pueda comprender, entender, ¿cierto? Muy bien, espero que esto te haya ayudado y que en casita, cuando leas algo, cuando estés haciendo tus actividades, tus tareas de los otros cursos, apliques esta técnica, no solamente como tema en el curso de comunicación, sino en todos los cuentos o en todas las lecturas que se te presenten. Pon en práctica, haz el subrayado para que puedas comprender mejor, te va a servir bastante. Muchas gracias, estimado estudiante, así concluye la sesión del día de hoy. No olvides enviarme la tarea a tiempo. Gracias por la atención.